Muy bien, como ya dijeron hace un momentito, ya me presentaron, soy Ariel Ortiz Ramírez, soy de aquí de México. Soy nacido en la Ciudad de México, pero ya tengo muchos años viviendo en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Estamos aquí como a una hora y cuarto, hora y media de vuelo. Y pues para mí es un gran privilegio el poder estar aquí en PyCon Latam, PyCon Latinoamérica, en esta primera edición de este gran evento. Muchas felicidades a los organizadores, la verdad es que siento que les está quedando muy bien el evento. Y pues muchas gracias a todos ustedes por venir a estar en esta plática. Yo sé que ahorita es a veces medio difícil después de la comida, ¿no? Normalmente ya como que da sueñito. Entonces les agradezco mucho el que se tomen aquí el tiempo para ver esta plática, ¿no? Soy profesor de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey. Este año justamente acabo de cumplir ya 25 años como profesor de planta. Y dejen platicar un poquito de lo que hacemos con Python de forma personal y de manera institucional. Ahorita en el TEC de Monterrey, para los que en un momento dado no son aquí de México, el Tecnológico de Monterrey es una universidad privada y tenemos campus alrededor de diferentes ciudades, son un total de 26 campus en la República Mexicana. Yo actualmente, justamente hace 3 semanas comenzamos a implementar una cosa que llamamos el modelo TEC 21, que es un modelo pues muy diferente realmente de enseñanza a nivel licenciatura, a nivel profesional, donde buscamos que los alumnos aprendan principalmente a través de retos. Todavía se ven un poquito algunas de las materias de forma tradicional, pero en general se busca que la parte medular realmente de la educación sea de resolución de retos reales, típicamente ligadas o asociadas a empresas, y que los alumnos pues estén aprendiendo justamente de manera vivencial. Esto lo comento ahorita porque yo tuve un poquito que ver con una decisión que se tomó ya hace un poquito de tiempo, en donde todos los alumnos ahorita de nuevo ingreso, todos los alumnos que están estudiando cualquier carrera de ingeniería, desde ingeniero en biotecnología, pasando por ingeniero industrial y de sistemas, y los ingenieros en tecnologías computacionales y robótica, y incluso tenemos carreras nuevas de ciencias de datos y demás, todos les está tocando aprender Python. A partir de este mes, justamente el 12 de agosto comenzamos, y nada más para que se den una idea, son alrededor de 5,000 estudiantes que están aprendiendo ahorita Python en el TEC de Monterrey, ¿sí? Están justamente pasando por esta fase. Entonces, digamos que no fue una decisión mía, pero digamos que convencí un poquito a la gente que tenía que tomar la decisión para que usáramos Python ya como primer lenguaje de programación, no solo para la gente de computación, sino para toda la gente del área de ingeniería. También están viendo un poquito de Python la gente del área de negocios, y bueno, eso habla de la relevancia que está tomando Python ahorita a nivel de la academia, ¿no? También soy el autor de una cosa que he llamado la referencia incompleta de Python. Si nunca han escuchado hablar de ella es porque pues realmente la estoy dando a conocer ahorita. Espero que se haga más o menos popular, y bueno, me interesaba que ustedes fueran de las primeras personas en conocerla. De hecho, la conocieron ahorita primero mis alumnos que tengo yo este semestre, pero también pues la pongo ahí la liga por si a alguno de ustedes les sirve, ¿no? Es una referencia incompleta, obviamente no busco tener absolutamente todos los detalles de lo que es el lenguaje Python, pero sí los elementos mínimos que necesitamos que los chicos que van a aprender a programar sepan. Y bueno, no había encontrado yo algo ni en inglés ni en español que tuviera pues el enfoque que buscaba, ¿no? En general es una referencia, no es un tutorial, pero vienen los elementos principales del lenguaje, del API de Python, y tiene aquí bastantes ejemplos, ¿no? Entonces busco que en un momento dado pues sea un buen punto de partida para resolver algunas dudas sobre las partes esenciales, elementales de lo que es el lenguaje Python, ¿no? Y por último, también soy autor del blog de EduPython. Este es un blog dedicado a la enseñanza usando el lenguaje de programación Python. Está este blog también en español. Y ya llevamos desde el 2010 en este blog. A veces me tardo un poquito en escribir, pero pues cuando podemos ahí le agregamos algo de información. Entonces también si lo pueden revisar, tiene algunas entradas muy interesantes que yo creo que les resultarán relevantes, ¿no?
Entonces, vamos a comenzar ahora sí ya con, después ahora sí que de estos más como comerciales, vamos a comenzar ahora sí con lo que es la plática en sí. Vamos a explicar un poquito qué es la herencia, qué es la composición y por qué el título en un momento dado de la plática, por qué es preferible usar composición sobre lo que es herencia. Esta plática de hecho la di en PyCon en Estados Unidos justamente en mayo. Y una cosa que les decía ahí en esa plática, ¿no? cuando la di, les decía, bueno, el título yo sé que parece así como que medio, lo que en inglés llaman el clickbait, ¿no? Ese título que como que estimula a la gente que le dé click porque pues hay alguna cosa así muy insólita, muy increíble, ¿no? Entonces les decía que a lo mejor le pude haber puesto también a la plática, ¿no? 4 peligros de la herencia, ¿no? ¿Por qué los deben evitar, ¿no? No creerán cuál es el número 3, ¿no? Una cosa así. Entonces, no es la intención realmente de llamar la atención de esa forma, pero bueno, allá en PyCon Estados Unidos pues hay muchas pláticas simultáneas, ¿no? Entonces realmente pues sí trata uno de que el título sea lo más interesante, ¿no? Y lo más llamativo posible. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia. Vamos a definir rápidamente lo que es primero la herencia. Yo creo que si todos ya tenemos un poquito de familiaridad con lo que es la programación orientada a objetos. La herencia de hecho es una de las cosas que primero nos enseñan, ¿no? Comenzamos nosotros aquí con lo que es una clase base, tenemos una clase derivada, todas las propiedades, los atributos de la clase base las hereda justamente esta otra clase. A menudo en la literatura la clase base le llaman también la superclase y la clase de acá abajo, la clase derivada, la clase de la que está heredando, le llaman la subclase, ¿no? A veces el término super y subclase pudiera dar una impresión contraria a lo que se busca, porque super como que da la impresión de que es más importante o incluye más cosas, pero normalmente de hecho es al revés. La superclase es una clase más general y la subclase es una clase que especializa y extiende a la clase base o la superclase, ¿no? Entonces yo normalmente lo voy a referir simplemente como la clase base y la clase derivada. Cuando hablamos de composición, hablamos de una relación que se llama tiene un, y aquí tenemos una clase que representa la de acá arriba, lo que es el compuesto, el objeto o la clase compuesto o compuesta, y tenemos una serie, uno al menos, pero pueden ser más, componentes, ¿no? Y usamos aquí en la notación, si se fijan en el anterior era un triangulito, aquí tenemos un rombito o un diamante, ¿okay? Y esta es la forma que notacionalmente distinguimos estas dos relaciones, ¿no? Okay, entonces aquí la relación anterior, la de herencia, la leemos como es un, la relación de composición se lee como tiene un. Aquí algunos ejemplos. En el caso de la herencia, tenemos aquí una clase vehículo y la clase bicycle, en el caso de Python, sintácticamente podemos ver que después del nombre de la clase ponemos entre paréntesis la clase de la cual estamos heredando. Python utiliza herencia múltiple, entonces pueden venir más de una clase. Okay, pero bueno, aquí el ejemplo está con una sola clase y la parte de composición se ve así. Por ejemplo, aquí tengo una clase que representa un motor, un engine, y una clase carro o automóvil que tiene una variable instancia que hace referencia a un objeto recién creado que es de tipo engine, ¿no? Una alternativa, y de hecho lo vamos a ver más adelante, es de que el engine en un momento dado se mande como parámetro, ¿no? Directamente y se sigue asignando aquí una variable de instancia. Ahí depende realmente de la manera en que lo queramos diseñar, pero esta es la forma sintácticamente en Python cómo distinguimos la herencia y cómo distinguimos de lo que es la composición. Este principio que pues es parte de lo que menciona el título de la charla, favorecer composición de objetos sobre la herencia de clases, no es algo nuevo. De hecho esto fue documentado en este libro. Es un clásico libro, es un libro que ya tiene pues más de 20, cumplió creo que 25 años este año, que se llama Design Patterns, patrones de diseño, elementos del software
orientado a objetos reusables, escrito justamente por estos 4 autores, Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissiris, que colectivamente les llamaron en inglés The Gang of Four, que en español le llamaríamos la pandilla de los 4, y ellos sobre todo pusieron aquí un catálogo completo de patrones de diseño, en donde en el capítulo inicial, el capítulo número 1, justamente hablan de algunos principios básicos de programación orientada a objetos, y uno de esos principios que ellos fomentan es esta, ¿no? El favorecer composición sobre herencia. ¿Okay? Entonces vamos a describir por qué realmente ellos abogaban por esto. Y aquí tiene mucho que ver con el concepto de reuso. Ellos mencionan aquí también en ese capítulo número 1 que mencionaba de este libro, 2 principios de reuso. El reuso de caja blanca, que es el que ocurre cuando heredamos de clases, y el reuso de caja negra, es lo que ocurre cuando tenemos composición de objetos. ¿Okay? Este que es el de caja blanca, se le llama de caja blanca, quizás el término más correcto sería caja de cristal, es porque podemos ver ahora sí que la parte de adentro de la caja, ¿no? Las tripas de la cajita, ¿no? Aquí adentro podemos ver cómo está hecho. Y eso ocurre en un momento dado cuando usamos herencia, podemos ver muchos de los detalles internos de la clase base, ¿no? El reuso de la caja negra es preferible porque de hecho nos permite componer objetos sin tener que saber cómo son por dentro. Por dentro, simplemente con que conozcamos la interfase, estamos nosotros en capacidad de poder utilizar estos objetos, ¿no? Ahora, la herencia pues tiene una serie de ventajas y pues, de alguna forma pues es la justificación por la que lo utilizamos. Primeramente, pues es la forma más sencilla de reusar código. Como vimos hace un momentito, simplemente le digo de qué clase heredo y pues ya con eso en un momento dado tengo toda la funcionalidad, todos los atributos de la clase base, automáticamente la clase derivada los obtiene como herencia, ¿no? Entonces es muy fácil reusar código de esta forma. Y la segunda ventaja es que si hay alguna cosa que le falta a la clase derivada, si hay alguna funcionalidad que a lo mejor heredo pero que la necesito que se comporte de una forma distinta, entonces podemos nosotros hacerle las adecuaciones adecuadas, ¿no? Entonces podemos hacer la configuración o la extensión de una manera que resulte útil, sin tener que en un momento dado quedarnos exclusivamente con lo que heredamos, ¿no? Sin embargo, pues la herencia tiene algunas desventajas importantes que tenemos que estar muy conscientes. La primera es que cuando nosotros definimos que una clase hereda de otra clase, esto tiene que ocurrir en el momento que escribimos el texto, ¿no? En el caso de Python, Python es un lenguaje extremadamente dinámico y es una de las cosas muy padres del lenguaje. Y la verdad es que incluso si le buscan en la literatura van a encontrar que sí es posible de manera dinámica, a tiempo de ejecución, cambiar en un momento dado pues ahora sí que la relación de las clases de las que heredo, ¿no? Sin embargo, son cosas que no se recomiendan mucho, pero pensando en términos más convencionales, prácticamente en cualquier de los otros lenguajes orientados a objetos muy populares, como puede ser Java, como puede ser C++, en estos lenguajes, al momento que ustedes establecen la relación de herencia, está fija, es una relación estática, y una vez que el programa ya está compilado, ya no pueden cambiar la relación de herencia, ¿no? O sea, ya ustedes lo definen a momento en que escriben de quién descienden en su texto, ¿no? Pero una vez que se compiló el programa, pues ya se quedó con esa relación, ¿no? Una segunda desventaja que tiene la herencia es de que tiene una encapsulación débil y estructuras frágiles. Y ahorita vamos a ver un ejemplo en un momentito, en donde vamos a ver que una modificación en la clase base puede afectar cómo se comporta la clase derivada. Entonces eso es un problema porque está rompiendo la encapsulación. Se supone que la encapsulación pues, nos protege justamente de cambios indeseables, pero vamos a ver que no es así cuando estamos usando herencia. Y produce estructuras frágiles que, como les menciono, pueden cambiar realmente la forma en que una subclase o clase derivada se comporta, ¿no? Una tercera desventaja es que una clase derivada hereda todo, incluso lo que no necesita o no quiere, pues también lo va a heredar, ¿no? De la clase base. Joe Armstrong, que es el creador y diseñador principal del lenguaje de programación Erlang, que es un lenguaje funcional que se utiliza para
pues cómputo en el área de telecomunicaciones principalmente. Alguna vez dijo, ¿no? El problema que tiene la programación orientada a objetos es de que si tú necesitas un plátano, un banano, pues de repente extiendes o heredas esa clase, pero resulta que el plátano lo estaba agarrando un gorila y también heredas toda la jungla en donde estaba el gorila, ¿no? Entonces, cuando tenemos nosotros herencia, pues a veces obtenemos cosas de más, ¿no? Entonces, eso es algo que a lo mejor no es necesariamente deseable. Y la cuarta desventaja es de que si la clase base se le cambia su interfaz, por ejemplo, se le agrega un nuevo método, o ese método cambia su firma, a lo mejor le agregamos nuevos parámetros, le quitamos parámetros, o el tipo de regreso es distinto, o el objeto que se regresa es distinto. Entonces, todas las clases derivadas automáticamente quedan afectadas, ¿sí? Entonces, eso también es una afectación importante. Entonces, vamos a ver rápidamente aquí un ejemplo. Como les comentaba, el código de GitHub que vamos a ver ahorita está aquí disponible desde esta liga. Entonces, una vez que tengan las filminas, pueden irse a GitHub y ver el código, ¿no? Entonces, vamos a implementar una lista encadenada o una lista enlazada, como le prefieran llamar. Y esta lista funciona con una política que se llama LIFO, que son las siglas en inglés de Last In, First Out. El último en entrar es el primero en salir, que es como normalmente funciona una pila, un stack, ¿no? El diseño que vamos a ver es este. Vamos a definir aquí nuestra clase base que se llama LinkedList, lista enlazada. Va a tener un método inicializador, va a tener un método insert que vamos a utilizar para insertar valores. Va a tener otro método insertAll que va a insertar todos los valores contenidos en una colección o en algún objeto que sea iterable. Y luego otros métodos como remove, que va a permitir remover el último elemento que fue insertado. Clear, para borrar todos los elementos que tiene nuestro objeto. Y los métodos especiales, estos que empiezan con doble guión bajo, lo que en inglés llaman los dunder methods, los métodos dunder, para poder iterar sobre él, para convertirlo en una cadena de caracteres, para obtener el número de elementos de pues nuestra colección. Y la clase derivada se va a llamar insertCounter, y lo que vamos a tener aquí es una clase que va a contar cuántas inserciones hemos hecho. A diferencia del método len, que va a regresar cuántos elementos actualmente tiene la colección, que es counter nos va a decir cuántos objetos se le han insertado, sin importar si esos objetos siguen o no en la lista, ¿okay? En la colección. Y yo puedo insertar métodos con el insert o el insertAll y removerlos con remove, o incluso quitarlos todos con clear, pero counter me va a contar cuántos objetos se insertaron con estos dos métodos insert e insertAll, ¿no? Entonces, la idea básicamente es tener la misma funcionalidad. El insertCounter tiene el mismo comportamiento en principio que el LinkedList, pero va a tener además un contadorcito especial para saber cuántos elementos se han insertado en total, ¿sí? No cuántos hay en la colección, sino cuántos se han insertado en el transcurso de vida de nuestra colección. Ok, aquí está vamos a ver, aquí está el código de LinkedList. Ok. Aquí internamente tiene una clase nodo que representa pues, una estructura que usamos para establecer los nodos de esta lista encadenada. Si en general han llevado un curso alguna vez de estructura de datos, esto más o menos les debe resultar ahí familiar. Si no, nada más sepan que simplemente una lista encadenada es una lista que usa objetos que se mantienen referencias a diferentes objetos, que simplifica este esquema, este diseño, la inserción y la remoción muy rápida de objetos nuevos o de remover elementos que ya existen en la lista, ¿no? Entonces, aquí está el método insert, aquí está el insertAll. Okay, entonces inserta un solo elemento, inserta todos los objetos que se obtienen ahí en una colección iterable, okay, y ahí están los demás métodos remove, clear y los métodos especiales iter, str y len, ¿no? Okay. Entonces, en nuestra primera versión aquí de la subclase o de la clase derivada insertCounter, vemos aquí que hereda de LinkedList y agregamos aquí una variable de instancia que se llama counter, que va a ir contando, le va a ir sumando 1 cada vez que se manda a llamar el método insert.
Y si se fijan, lo que hace es delegar en un momento dado, pues el insert, la inserción real la hace pues la clase base, mandando el método o usando aquí la funcioncita super para obtener justamente la referencia hacia el objeto que ahí tenemos, ¿no? En el caso de insert all, lo que vamos a hacer aquí es usar una funcioncita especial que permite a partir de un objeto iterable generar dos, y igual delegamos a la clase base la primera copia, el primer clon del iterador, y le aumentamos en un momento dado aquí a nuestro contador la suma de todos los elementos que están en el iterador, bueno, en la copia del iterador que nos enviaron, ¿no? Entonces simplemente le está sumando usando a counter, le está sumando todos los elementos que están en el objeto iterable original, ¿no? Y counter simplemente es una propiedad aquí que regresa efectivamente cuántos elementos se han contado y regresa el contenido de esta variable de instancia counter, ¿no? Y acá abajito viene justamente un ejemplo de ya cómo lo usaríamos. Como pueden ver aquí, creamos una instancia de la clase, insertamos un primer elemento que es 4. Cuando hacemos el insert all, aquí estamos insertando algunos elementos adicionales. Insertamos 8, 15, 16, 23, 42. Luego removemos uno. El último que insertamos fue el 42, entonces debe quedar un elemento ahí menos. Y aquí imprimimos la lista. Noten aquí que la lista está en orden inverso de cómo se fueron insertando los elementos, porque precisamente es una lista LIFO. El primero en entrar es el último en entrar es el primero en salir, perdón. Y aquí podemos ver que de 5 elementos que quedan, originalmente insertamos 6, removimos uno. Entonces ahorita la longitud de nuestro objeto, nuestra colección es 5, pero el counter que usamos aquí de la lista derivada, del insert counter, nos dice que en total se insertaron 6 objetos en total, ¿no? ¿Okay? Entonces ahorita pues esto funciona bien, nuestra subclase tiene el comportamiento que esperamos, pero si nos regresamos al código original y nos vamos aquí al insert all, aquí a lo mejor alguien más adelante revisa el código y dice, oye, todo este código que está aquí es igualito al que está acá. ¿Por qué lo estamos duplicando, no? Sí, exactamente igualito. Entonces dicen, oye, ¿qué tal si en un momento dado, en lugar de tener ese código duplicado, pues mandamos llamar al mismo código que está arribita? Entonces este código, el de arribita, el método arriba, se mandaría a llamar como self.insert y le mandamos también value aquí como argumento, ¿no? Entonces redujimos ahorita el código de manera importante. En general el código duplicado pues se considera una mala práctica y ya modificamos aquí justamente el método para que en un momento dado haga uso justamente de la función que teníamos acá. Pero aquí si nos regresamos al código que estábamos viendo hace un momentito y lo volvemos a correr, por favor noten que la modificación la hice en la clase base. La clase derivada, la clase que está usando a la clase base, no se le ha hecho absolutamente ningún cambio. Corremos el programa otra vez. ¿Okay? Y noten que ahora el counter ya no dice 6, sino dice 11. Entonces esto era lo que hace un momentito mencionaba, que cuando nosotros estamos modificando la clase base original, existe la posibilidad de modificar y de romper, en este caso, la forma en que se comportaba alguna de las clases derivadas. ¿Okay? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se modificó el comportamiento de esta forma? Bueno, lo que hay que tener aquí muy en cuenta es que el método que yo modifiqué aquí en la clase base original, este que está aquí, no está mandando llamar a este directamente. Este de aquí, cuando se invoca, está usando polimorfismo y manda llamar a la implementación redefinida o sobrescrita, lo que en inglés se llama el overridden, que está siendo sobrepuesta en la clase derivada. Y esta, si se fijan, a su vez sí manda llamar a la implementación correcta, pero manda llamar entonces o incrementar aquí el contadorcito que está acá. Entonces, lo que está ocurriendo es de que ahora la clase base está incrementando, sin saberlo, counter por este lado, y cuando hago el insert all, además
O sea, cuando en un momento dado mando llamar al insert_all de acá, manda llamar al de la clase base que está aquí. Este manda llamar, bueno, ejecuta este de aquí, pero antes de ello ejecuta primero el que está aquí. Entonces, el ajuste de counter ocurre 2 veces. Nada más que en la primera implementación no ocurría porque yo repetía todo este código, pero aquí en un momento dado, al momento de mandar mi clase, la implementación de mi clase derivada, de forma, pues, cual debe ser, porque en un momento dado de manera polimórfica tiene que usarse la implementación correcta, y aquí se usa el de la clase derivada, pues de repente me da ahí una modificación no esperada, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que les hablaba de que esto nos rompe la forma en que trabaja pues la herencia, ¿no? Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Vamos a usar aquí la segunda versión, en donde vamos a usar composición. Entonces, si se fijan acá, vamos a mandar como parámetro en el init la lista ligada que queremos que sirva como componente. Esta es nuestra clase compuesta, ¿ok? Y nuestros métodos insert lo que hacen en un momento dado es derivar justamente a la clase, bueno, al objeto de la clase linked list que tenemos aquí, para hacer lo que tengan que hacer los incrementos de la misma forma que hicimos hace un momento, pero otra vez noten aquí, en lugar de mandar llamar a super para referirnos a la implementación de la clase base, aquí usamos la implementación del objeto con el que estamos nosotros haciendo la composición. Aquí el único detalle, que es un poquito latosón, es que para las demás métodos, por ejemplo como el remove, el clear, el iter, tengo yo que proporcionar una implementación para esos métodos, pero lo único que hago es delegarlo al objeto linked list que recibí en el inicializador y mando llamar, pues, a su correspondiente implementación, ¿okay? Entonces, aunque no hacen gran cosa, de hecho esos métodos hacen simplemente la delegación, pero hacen que tengan toda la funcionalidad completa que esperamos de la clase linked list original, y esta es la manera en que ahora lo vamos a usar. Creamos el insert counter en esta segunda versión, le mandamos como parámetro la lista encadenada que sirve como el componente que estamos usando para nuestra clase que sirve como composición. ¿Ok? Y el resto del código pues es igualito al que ya teníamos, pero incluso ahorita con la modificación que ya se le hizo, cuando corremos otra vez el programa, nuevamente nos regresa el número correcto de elementos, ¿no? ¿Ok? Esta parte latosona de estar teniendo que reescribir el código que simplemente delega a la clase que realmente hace el trabajo, se puede simplificar un poco. Hay un modulito que se llama forwardable, que de hecho esto está inspirado realmente en un módulo, en una gema de Ruby que de hecho hace exactamente lo mismo. Y la forma de usarla es muy sencillo, simplemente hacen la importación correspondiente. A la clase le dicen que va a usar, aquí como decorador, que va a usar un forwardable. Y definen aquí sus delegadores, que básicamente es poner el nombre de su variable de instancia, que es la que va a estar haciendo el trabajo, y le ponen aquí un string con los nombres de los métodos que quieren que automáticamente se generen. Entonces, esos métodos automáticamente, esta funcioncita se va a encargar de generar toda la implementación de la delegación automática, de tal forma que únicamente tengo que proveer la implementación de las cosas que son exclusivas y únicamente necesarias en la clase. Todos los demás métodos que estaban de aquí en adelante, ya no es necesario ponerlos. Esta instruccioncita se encarga de agregarlos ahora sí que de manera automática, ¿no? El resto del código que está aquí es idéntico al que vimos hace un momentito, y al momento aquí de correrlo pueden ver que también nos da el resultado adecuado, ¿ok? Entonces ahí vemos justamente aquí cómo se usó composición y cómo fue superior en este muy particular caso a lo que es la herencia, ¿no? Vamos a regresar a la presentación. Entonces, así es como quedó finalmente ya nuestro diseño. Noten aquí que estamos usando aquí nuestro rombito para indicar que hay composición. Tenemos que proveer la reimplementación de los métodos, como ya mencionamos. Entonces, ya resumiendo aquí, ¿cuáles fueron las ventajas de la composición? Las implementaciones, de hecho, son configurables a tiempo de ejecución.
¿Okay? Esto de hecho nos permite implementar un patrón de diseño que se llama decorador, así es justamente como funciona. Permite tener ya objetos que ya existen, que ya tenemos clases existentes y podemos añadir funcionalidad a tiempo de ejecución. Lo que vimos de hecho ahorita realmente como ejemplo de composición es la implementación del patrón de decorador, ¿no? Decorator. ¿Okay? Entonces podemos muy fácil configurar a tiempo de ejecución sobre qué objeto queremos usar como componente y qué objeto vamos a usar para que sea la clase o el objeto compuesto, ¿no? Permite usar una buena encapsulación y estructuras adaptables. Lo que vimos ahorita justamente fue eso, el ejemplo del código. Entonces ahí podemos nosotros ver que gracias aquí a la composición no se rompe la encapsulación, ¿okay? Y dado que esto ocurre de forma dinámica, pues es mucho más adaptable. Si yo modifico la interfaz en este caso el componente, el efecto va a ser mucho más controlado. Simplemente el lugar donde va a ocurrir digamos que los desajustes o los cambios que se tengan que efectuar va a ser justamente en el objeto que sirve como el que se encarga de tener a los componentes, en el objeto compuesto. Solamente ahí quedan localizados los cambios. Los clientes, al final de cuentas, del objeto compuesto no deben absolutamente sufrir ningún problema, ¿no? Entonces, los cambios que llega a ver en la interfaz original del componente, del objeto componente, simplemente están bien localizados y es mucho más fácil alterarlos en su lugar, ¿no? La cuarta ventaja es que la composición permite que una clase compuesta tenga relaciones con muchas clases componentes. Esto significa básicamente que no solamente vamos a estar trabajando con un solo componente, pueden ser varios. Y esto también es el principio de otro patrón de diseño que se llama fachada. En inglés se llama façade, o bueno, de hecho es en francés, en donde una fachada se puede colocar para poder controlar en un momento dado la manera en que vamos a acceder no a uno, sino a múltiples objetos componentes, ¿no? Sin embargo, bueno, no todo es miel sobre hojuelas. Hay algunas desventajas en la composición que hay que estar muy conscientes de ellas. Primeramente, como vimos, normalmente usar composición va a requerir escribir más código que con herencia. Sin embargo, ya vimos que con este paquetito de forwardable nos va a permitir en un momento dado simplificar y minimizar los lugares donde tenemos que estar duplicando o escribiendo código medio tediosón. Y también por esto mismo, es un efecto del punto anterior, puede ser que el código que acabemos escribiendo sea menos legible que el de la herencia, ¿no? Obviamente no es deseable. Entonces, ya para aquí ir terminando, ¿cuándo podemos o cuándo debemos usar herencia? Cuando la clase base y las derivadas estén en el mismo módulo y paquete o paquete y bajo el control de los mismos programadores. O sea, si ustedes son los diseñadores de la clase base, la clase derivada, úsenlas ahora sí que como gusten, no hay mucho problema. Generalmente la bronca es cuando el autor de la clase base es uno y el de la clase derivada es otro, pero si es el mismo en general o el mismo grupo no hay mucho problema, ¿no? Cuando vayan a extender clases, lo hagan solamente cuando estén específicamente diseñadas para ese propósito, que estén así documentadas para ser extendidas de la forma correcta, ¿no? ¿Okay? Si ese es el caso, pues desde luego hay que usar herencia, ¿no? ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? Básicamente, ¿qué se deben llevar bien al final de esta plática? Primero, la herencia no es mala en sí misma. ¿Okay? Entonces no quiero que se vayan con la impresión de que ya no hay que usar herencia. No vayan a llegar a su compañía y le digan a todos sus colegas programadores, ¿saben qué? Hay que quitar toda la herencia que hemos usado en nuestro código porque ya nos dijeron que es mala ahí en el PyCon, ¿no? No es el caso. La herencia es útil, nada más hay que saber cuándo usarla, ¿no? Hay que utilizar herencia solo cuando una nueva clase realmente represente un subtipo de una clase existente. ¿Okay? Entonces recuerden que esta es la relación es-un. Si en un momento dado eso es lo que ocurre, está muy bien que usemos herencia, ¿no? Si no es un subtipo, entonces probablemente la estemos usando mal. La herencia y la composición no compiten, cada uno tiene un uso particular, entonces hay que saber usar bien cada una de ellas, ¿no? Tal como mencionábamos hace un momento, una buena herencia va a requerir un buen diseño y una buena documentación, ¿no? Entonces aquí viene una liga del JSON Encoder. Esta es una clase que se diseñó para ser heredada. Entonces sirve como un ejemplo para que vean cómo tienen que documentar
en un momento dado la herencia para que los clientes sepan en un momento dado cómo lo deben hacer de forma adecuada, ¿no? Ok, y aquí otro principio muy importante cuando usen herencia, no olviden esto que es el principio de sustitución del Liskov. En inglés por sus siglas se le conoce como LSP, el Liskov Substitution Principle, que dice las funciones que usan referencias a objetos de clases base deben poder usar objetos de clases derivadas sin necesidad de saberlo, ¿sí? O sea, si hay un método que recibe, no sé, un objeto que es de tipo animal, ¿no?, por así decirlo, debe poder recibir cualquier objeto que sea su clase de animal, ¿no? O sea, un objeto mamífero, un objeto gato, un objeto perro, lo que sea, deben poder funcionar, ¿no? Y aquí lo que nos tenemos que acordar es que si parece un pato, grazna como pato, pero camina sobre ruedas, lo más probable es que se tenga la abstracción equivocada, ¿no? Okay, entonces digo, el que parezca un pato en principio, si no funciona bien como un pato, hay que tener cuidado, y eso es lo que el principio de sustitución de Liskov nos dice, ¿no? Entonces, ya para concluir, debemos usar herencia o composición, pues ¿por qué no los dos, no? Esta niña, no sé si la han visto en memes, es más famosa, de hecho, un comercial de tacos que salió en Estados Unidos hace como 10 años. Yo creo que aquí en México realmente no, el comercial no se entiende muy bien porque se supone que están discutiendo si tienen que usar tacos de tortilla suave o de tortilla dura, ¿no? Y realmente sabemos que en México, pues si son de tortilla dura se llaman tostadas, ¿no? No son tacos, ¿no? Pero bueno, creo que los gringos no lo saben, ¿no? Muchas gracias. Del principio coloqué realmente la liga donde está la información. Ahí pueden bajar esta filmina y todo el código. Muchas gracias.